aquí hay una cosa que me inquieta, que es el tema de los pitiditos. No sé si las manos que levantéis, bueno, de vez en cuando tendré que minimizar el programa para ver si tenéis levantadas manos. Bueno, mirad, los griegos ya en el siglo V, siglo IV antes de Cristo, ya se dieron cuenta de que entre los muchos discursos que la gente construía y que intentaban pasar por un saber, era necesario hacer filtros, ¿no? Ellos utilizaron dos palabras que son muy significativas: doxa y episteme. Atenas estaba llena de un montón de gente que hoy conocemos como sofistas. Ellos se llamaban a sí mismos sofistas, y Sócrates, cuando les oía hablar, usando la ironía, les decía siempre: oí que ver, qué sabio eres, qué cosas más profundas opinas. Pero después de pasarles por la piedra de la crítica, la conclusión que Sócrates siempre sacaba es que esa gente solo tenía doxa. Es decir, sobre las cuestiones sobre las que se hablaba, lo único que hacían eran expresar sus opiniones, que eran igual de legítimas o ilegítimas que las de los demás, porque no contaban con respaldo, ni empírico ni racional. Frente a la doxa, lo que sostenían Sócrates, Platón y filósofos posteriores, es que es posible alcanzar episteme. ¿Y qué es la episteme? Pues un conocimiento riguroso, un conocimiento bien fundamentado, un conocimiento, en muchos casos, indubitable o difícilmente dubitable. Bueno, pues la historia de la filosofía y de las ciencias se puede ver, entre otras cosas, como una lucha por abandonar la doxa y sustituirla por episteme, por abandonar las opiniones que tiene todo el mundo y sustituirlas por conocimiento riguroso. Bueno, para hacer esto, deberíamos disponer de lo que en filosofía se llama un criterio de demarcación, es decir, un criterio que nos permita saber cuándo algo es mera doxa y cuándo algo es verdadera episteme, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con el coronavirus, he oído que Donald Trump, ayer o hoy, se ha puesto a recomendar un medicamento que, por lo visto, hay sospechas de que podría ser eficaz contra el contagio del coronavirus. Bueno, ¿qué es lo que le han dicho los científicos inmediatamente? Le han dicho, traduzco en griego, esto es doxa. Lo que usted dice es doxa. No es que sea ni verdad ni mentira, pero por favor, tengamos presente que es simplemente su opinión al respecto y de unos cuantos. No hay confirmación científica al respecto. Cuando hubiese confirmación científica, alguien está hablando. Voy a silenciar a todos menos a Víctor, ¿vale? Vamos a ver, un segundín, porque esto lo podemos resolver de una manera que es que yo silencie a todos. Ya está. Ya estáis todos silenciados menos yo. Y cuando vea oportuno, pues os vuelvo a abrir. Bien, pues lo que os contaba de Donald Trump, pues es precisamente un caso en el cual se refleja por qué es interesante disponer de un criterio de demarcación. El criterio de demarcación nos permitiría saber en cada momento cuándo lo que alguien nos está diciendo es su mera opinión o cuándo lo que nos están diciendo es un conocimiento bien fundamentado y que debemos aceptar so pena de ser acusados de irracionales. Bueno, pues a lo largo de la historia ha habido varios intentos por crear este criterio de demarcación. Yo he puesto aquí un intento que es célebre, que estableció el escocés David Hume. Os leo el texto porque Hume, que era un estupendo escritor, además se detecta aquí mala leche e ironía, ¿no? Dice: si tomáramos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, cosas que a Hume le horrorizaban, la teología y la metafísica escolástica, por ejemplo, y nos preguntáramos, ¿contiene algún raciocinio abstracto acerca del número o la cantidad? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho y de existencia? No. Entonces, arrojémoslo a las llamas, solo puede contener sofismas o ilusión. Es decir, ¿qué nos decía Hume? Pues que si cogemos un libro del tipo que sea o un discurso del tipo que sea, preguntémonos, ¿están aquí las matemáticas funcionando, asegurándonos que los pasos que estamos dando son rigurosos? ¿No?
Pues al fuego. ¿Hay aquí observaciones meticulosas de lo que ocurre en la naturaleza? ¿Se hacen experimentos, se hacen observaciones cuidadosas y todo esto? Tampoco al cubo de la basura. Este sería el criterio de demarcación de Hume. Si no hay matemáticas y no hay experimento y observación, eso no sirve para nada. Obviamente no serviría para nada ni la teología, porque cuando hablas de Dios hablas de lo que no puedes ver, ni la metafísica, porque en la metafísica nadie puede medir el tamaño de la sustancia o de la esencia de un ser, ¿no? Bueno, este es un criterio que estableció en el siglo XVIII Hume. Pero este criterio muy pronto se vio desbordado. ¿Por qué? Porque muchas de las disciplinas que que en la última clase hablábamos que eran pseudociencias, están trufadas de presuntas observaciones y de presuntos cálculos matemáticos. Por ejemplo, ¿cuántas observaciones no se nos han dicho que se han hecho de experiencias paranormales, de grabaciones en casas abandonadas, de visualizaciones ovnis y de cosas por el estilo, ¿no? Las pseudociencias se enmascaran precisamente porque utilizan estas herramientas de las ciencias de una manera bastante sutil. Así que el criterio humeano, el criterio de Hume, pues resultó, desde luego en el siglo XX, resultaba insuficiente. Así que no es de extrañar que en los años 20 un conjunto de filósofos que en Viena formaban un círculo del que ya hemos hablado en cursos anteriores, el Círculo de Viena, pues se volvieran a plantear otra vez el asunto. ¿Cómo podemos distinguir la auténtica ciencia de lo que solo lo es de forma aparente, ¿no? Ahí tenéis una hermosa fotografía, a mi juicio, de la hermosa fachada de la Universidad de Viena, del edificio central de la universidad. Se entra por esa escalinata y ese portal tan imponente a un patio muy bonito, donde están esculturas de grandes profesores de la universidad y un stand permanente que tienen de los premios Nobel que esa universidad ha producido. Y la verdad, como español, da un poco de sonrojo, porque tienen como 8 premios Nobel o 10, no sé, una cosa de ese estilo, ¿no? Siendo tan pequeñina Austria como es. Bueno, el Círculo de Viena se crea en torno a un filósofo, Maurice Schlick, ahí en la Universidad de Viena. Este hombre que era científico también, impulsó este intento de determinar qué es exactamente la ciencia y qué es lo que intenta pasar por ciencia pero no debe ser catalogado como tal. Y el problema, la tristeza de Schlick y del Círculo de Viena es que la mayoría de ellos eran judíos y claro, cuando Hitler se anexionó Austria, pues tuvieron que muchos emigrar y a Schlick lo mató un estudiante nazi en la escalinata de esta universidad. Le pegó un tiro cuando se cruzaba con él, ¿no? Así que el Círculo de Viena tuvo una vida breve, aunque francamente muy, muy productiva, muy fructífera. Bien, un personaje que era próximo al Círculo de Viena era Karl Popper. Popper es el personaje central para toda esta discusión que vamos a tener. ¿Por qué? Pues mirad, primero, Popper tenía una excelente educación científica. Era una persona que podía, por ejemplo, entender la teoría de la relatividad. Era muy amigo de Albert Einstein. Y era una persona que tenía profundas inquietudes sociales. Él, teniendo 16 años, se apuntó a ayudar a Alfred Adler. Adler fue colega de Sigmund Freud y es uno de los padres bueno, vamos a decir, del psicoanálisis. Terminó fatal con Freud, como tantos otros, pero era un psicólogo muy prestigioso en Viena. Y Adler mantenía ideas relativamente cercanas a las de Freud, ¿no? Y además, Adler, frente a Freud, mostraba un profundo sentido humanitario, un interés muy grande por aplicar sus teorías para intentar ayudar a las personas de las clases sociales bajas pues a mitigar sus sufrimientos. Entonces, el joven Popper, movido por estos impulsos humanitaristas, pues se juntó a Adler, ¿no? Adler es el creador, entre otras cosas, de los conceptos de complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Bueno, ¿qué descubrió Popper al lado de Adler? Lo que terminó descubriendo es que lo de Adler era una especie de verborrea, de cuento, con muy poco rigor científico. Además,
ese impulso humanitario de Popper le hizo también aproximarse al socialismo y en un momento muy breve de su vida al comunismo. Y como era un joven muy, además de inquieto, muy interesado por fundamentar sus inquietudes, pues se puso a estudiar el marxismo, ¿no? La filosofía de Carlos Marx. Y hasta que terminó absolutamente frustrado y renegando del marxismo. De hecho, Popper terminará siendo una de las grandes figuras del liberalismo del siglo XX, ¿no? Bueno, lo que Popper hizo fue entrar en contacto con dos disciplinas que se presentaban a sí mismas como científicas, el psicoanálisis y el marxismo, y detectar que no lo eran ninguna de las dos. Y creer disponer del criterio exacto para poder decirnos por qué el marxismo y por qué el psicoanálisis no son científicas. Es decir, Popper creía haber encontrado la piedra de Rosetta para distinguir qué es exactamente una ciencia y qué es una pseudociencia. Bueno, si os parece, voy a hacer una cosa que es, aunque solo sea momentáneamente, es daros la palabra por si alguien tuviese algo que decir. Vamos a ver, activar a todos. Os acabo de activar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, y si no, por favor, que me ponga una manita. Tiene dos salas. ¿Esa? No queréis, ¿no? Bueno, pues continúo entonces. Algo hecho. He dado donde no quería. Leñe. Silenciar a todos. Vale. Bien. Continúo entonces por donde estaba. Bien. Vamos a ver. Que cada vez que tengo que hacer esta maniobra es un poco lenta, pero bueno. Os he dicho que que Popper no formaba parte del Círculo de Viena, pero estaba muy próximo a él. De hecho, Popper se vanaglorió toda su vida de ser el responsable, más que Hitler, de haberse cargado el Círculo de Viena. Escribió este libro, que os pongo aquí la carátula, La lógica de la investigación científica, donde Popper echaba abajo muchas de las tesis que mantenían los miembros del Círculo de Viena, que también eran científicos estupendos, eran magníficos. Hay un rasgo de verdadera caballerosidad por parte del Círculo, que es que sabiendo el contenido del libro, que era una crítica a la línea de flotación del propio Círculo, fueron los miembros del Círculo de Viena quienes se lo publicaron a Popper. O sea, el Círculo de Viena publicó a Popper un estudio contra el Círculo de Viena, que es este libro del año 34. Bueno, paso de hablaros en detalle de este libro para explicaros cuál es el criterio de demarcación que encontró Popper. ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde detectó este criterio? Antes os he dicho que Popper tenía una buena formación científica y que era capaz de entender la teoría de la relatividad. Era amigo de Albert Einstein y estudiando la forma de proceder de Einstein es donde descubrió lo que es la auténtica ciencia. Lo digo de otra manera. Para Popper, el arquetipo de científico es precisamente Einstein. Así que si queremos saber qué es lo que tiene que hacer un científico, miremos cómo se comportaba Einstein. Y todo lo que se separe de ese arquetipo, de ese modelo, es sospechoso de ser considerado pseudociencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Einstein? Bueno, pues os pongo aquí un ejemplo, ¿no? Todos conocemos la célebre fórmula con la que sintetiza gran parte de lo que supone la teoría general de la relatividad, ¿no? E igual a mc cuadrado. Hasta os pongo aquí al lado un libro, que es un libro sobre historia de la ciencia, que tiene precisamente ese título, ¿no? Bueno, fijaos lo que hace Einstein. Einstein, sin realizar pruebas de laboratorio, porque era un físico teórico, llega a establecer una serie de leyes acerca del cosmos, acerca del universo, que son extraordinariamente paradójicas. Y entonces hace lo siguiente, dice, vamos a ver, si las leyes que yo propongo son ciertas, entonces la masa de los cuerpos aumentará cuando aumente mucho la velocidad a la que se mueven. Es decir, un cuerpo cuya velocidad se aproxime a la de la luz, verá como su masa aumenta de forma muy significativa. Esta predicción era muy exacta,
Era una predicción que se podía comprobar. ¿Qué es lo que hacía falta? Coger un cuerpo y lanzarlo a velocidades altísimas. Por ejemplo, coger un protón, una partícula, meterla en un acelerador de partículas y acercar su velocidad a la velocidad de la luz y medir su masa. Esta idea de que la masa podía aumentar en un cuerpo violaba la física tradicional. O sea que lo que estaba diciendo Einstein era muy arriesgado. Estaba previendo un suceso que tiraba por tierra parte importante de la física tradicional. Y lo estaba haciendo con tanta precisión que cualquier científico del mundo podría comprobar si este suceso ocurría o no ocurría. Bueno, esto es lo que Popper llama falsabilidad de una teoría. Una teoría es falsable cuando hace predicciones tan precisas que la ciencia pueda luego comprobar si se cumplen o no se cumplen. Bueno, estoy un poco molesto porque no consigo veros y no sé si aun por lo menos en las caras, os está pareciendo razonable lo que estoy contando, tenéis algún tipo de objeción. Pero si no, ya sabéis la manita, me ponéis la manita y yo creo que las puedo ver. Bueno, bien, así que la falsabilidad sería el criterio de demarcación. Las teorías que son falsables, es decir, las teorías que se arriesgan a hacer predicciones muy precisas, son científicas. ¿Y qué pasa si esas predicciones resultan falsas? Pues lo que tenemos es una teoría científica falsa. Es decir, una teoría rigurosa, pero que no funciona, no se corresponde con la realidad. No se puede criticar a los científicos que la han elaborado, lo han hecho con todos los criterios, pero el problema es que luego el mundo no ha correspondido a las expectativas de esos científicos y ha falsado esa teoría. Sin embargo, las teorías que no son falsables hacen predicciones tan ambiguas que no es posible verificar, que no es posible comprobar. Y en esto se escudan muchas teorías para mantenerse en pie durante décadas y décadas y décadas. Las predicciones de Einstein son extraordinariamente precisas y a día de hoy se han ido cumpliendo todas. Las predicciones de la mecánica cuántica son extraordinariamente precisas y rarísimas y a día de hoy se han ido cumpliendo todas. Las predicciones de la teoría de la evolución de las especies de Darwin son extraordinariamente precisas y se han ido cumpliendo todas. Sin embargo, las predicciones del psicoanálisis son extraordinariamente ambiguas y por lo tanto no sabemos si se cumplen o no se cumplen. Y las predicciones del marxismo no se han cumplido un montón de ellas, pero el marxismo ha inventado un sistema para evitar la crítica. Por eso, ni el psicoanálisis ni el marxismo son, en realidad, auténticas ciencias, según Popper. Sigo. Bien. Bueno, contra esto es una de las cosas que Bunge ha intentado criticó durante toda su vida. Vamos a ver, mirad, Popper dice, muchas gracias por el dedo pulgar, si va por mí, se agradece. Popper dice, psicoanálisis y marxismo, acordaos que él de joven estuvo imbuido en las dos, psicoanálisis y marxismo no son exactamente lo mismo, no son igual. Las dos son pseudociencias, pero no son lo mismo. El psicoanálisis, dice Popper, todavía no es una ciencia. Y el marxismo, por el contrario, ha dejado de ser una ciencia. Fijaos la diferencia. El psicoanálisis es como si estuviese verde para ser una ciencia, y el marxismo se ha pochado, está podrido, desde el punto de vista científico. Voy a explicaros la diferencia porque yo creo que es interesante para que comprendáis esto de la falsabilidad. Mirad, ¿cuál es el problema del psicoanálisis? Que nadie sabe cómo aplicar en el psicoanálisis, por ejemplo, las matemáticas. No se sabe cómo medir, por ejemplo, la libido que tiene una persona. ¿Todos tenemos deseo sexual? Sí, o la mayoría, ¿verdad? Que es lo que Freud llamaba libido, la energía psíquica que mueve todo. Todos tenemos eso, sí. Y Freud decía, pero cuando esto aumenta mucho ocurre según qué cosas, cuando disminuye ocurre según qué otras. Habría que decirle a Freud, oye, diséñanos una forma de medir la libido de una persona, a ver cuánta energía psíquica tiene. No sabemos cómo medirla. Si no sabemos cómo medirla, todas las predicciones que hace Freud sobre la libido y sus efectos sobre nuestra mente
pues son ambiguas, ¿no? Freud muchas veces dice, no, vamos a ver, una persona tiene una neurosis, sufre un trastorno mental, porque en su infancia debió tener algún tipo de trastorno que ha quedado fijado en su inconsciente. Bien, la hipótesis parece razonable. Bien, hay que decirle a Freud, bueno, pues venga, vamos a meternos en el inconsciente de la persona, a ver qué hay. Y Freud dice, no, pero cuidado, es que el inconsciente por definición no es observable, por eso es inconsciente. El sujeto no puede acceder fácilmente a su inconsciente y los que estamos fuera, de ninguna de las maneras. Hace falta un método muy complicado, que es la terapia psicoanalítica, para rebuscar en el inconsciente esas experiencias traumáticas de la infancia. Bien, perfecto, pues utilicemos esa técnica, pero cuidado, cuando utilizamos esta técnica para hacer que en una persona afloren sus recuerdos infantiles, ¿estamos seguros que lo que está aflorando son recuerdos reales? ¿O no vaya a ser que a lo mejor estamos provocando en esa persona recuerdos inventados? Esto no sé si lo sabéis, pero hay experimentos en psicología estupendos que muestran que los seres humanos inventamos recuerdos, que luego recordamos toda nuestra vida. Entonces, claro, cuando esos recuerdos que presuntamente Freud rescata del inconsciente son auténticos o son creados, no nos da ninguna prueba en un sentido o en otro. Por lo tanto, todo lo que Freud nos dice es ambiguo. Y Popper dice, puede ser interesante, es un discurso interesante, pero no es científico, no es falsable. Bien, espero que si alguien tiene alguna duda o lo que sea, ya sabéis, voy a hablar un ratito más y os voy a dar pie a que intervengáis. Bueno, esto sería entonces el defecto del psicoanálisis, que no ha llegado a cuajar como una ciencia auténtica. Es una, vamos a decir, una preciencia, es una ciencia en estado de gestación. ¿Llegará un día a ser algo más serio? No lo sabemos. Igual no, o igual sí. A algún genio se le ocurre convertir las intuiciones de Freud en algo más serio. Hay un libro estupendo que tengo por aquí en mi biblioteca, que es de un psicoanalista que se llama Erdelay y que se titula La psicología cognitiva de Freud. Y lo que viene a decir Erdelay es: muchas ideas de Freud las están cogiendo los psicólogos experimentales actuales para darles una visión más científica, más matemática, más experimental. Bueno, pues si esto puede ocurrir, si esto se puede ir haciendo, pues el psicoanálisis se irá convirtiendo poco a poco en ciencia. Por el momento es una preciencia. Y cuando un psicoanalista se empeña en decirnos que lo que hace él es auténtica ciencia pura y dura, es una pseudociencia, porque está engañándonos. El caso del marxismo es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en el caso del marxismo, a ver, porque me estoy pasando de... En el caso del marxismo, lo que ocurrió fue esto. Marx hizo predicciones muy precisas, y esas predicciones fallaron. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho un científico riguroso? Abandonar su teoría. Si has construido una teoría, has hecho unas predicciones muy precisas y las observaciones posteriores te la falsan, eso indica que tu teoría no sirve y lo que tienes que hacer es sustituirla por otra. Popper cuenta una anécdota que vio en cierta ocasión a Albert Einstein. Einstein estaba en su laboratorio, estaba muy ilusionado con una hipótesis que había construido y recibió una carta, pues me parece que era de Broglie, de uno de los grandes físicos del siglo XX, que le echaba por tierra su hipótesis. Entonces, la gente, los trabajadores que estaban en torno a Einstein se sintieron abrumados por aquello. Einstein dejó de trabajar y se fue a su casa. Y a la mañana siguiente volvió al laboratorio, a su sitio de trabajo en Princeton, en el Centro de Estudios Avanzados, volvió lleno de euforia, dispuesto a buscar una solución nueva al problema. Es decir, se había desembarazado sin ningún tipo de problema de la hipótesis que él había construido y que había resultado falsa, ¿no? Para Popper, esto es el auténtico científico. ¿Qué hacen los marxistas, sin embargo? Los marxistas hacen lo siguiente. Marx hace una predicción. La predicción falla y entonces empiezan a poner paños calientes. En el cuadro que tenéis aquí, si veis, en el lado izquierdo están las predicciones marxistas y en el lado derecho los hechos acontecidos. Lo leo porque no hace falta comentario. El capitalismo, por su propia dinámica interna, acabará colapsando. Pues estamos en una sociedad capitalista. Los marxistas han avisado
han anunciado el colapso del capitalismo cada 20 años, ahora mismo con el coronavirus lo están avisando, pero lo cierto es que sigue vivito y coleando. Segundo, la revolución deberá ocurrir en países donde el proletariado tenga una gran implantación y no en países donde esto no ocurra. Pues las revoluciones ocurrieron en Rusia, en Cuba, en China, en Birmania y en sitios así, pero jamás ocurrieron en Inglaterra ni en Estados Unidos. Una nueva predicción falsada. Tercero, el proletariado deberá ser la fuerza motriz revolucionaria. Pues en Rusia lo fue el campesinado, o en Vietnam, o en China, o en Camboya. Y en el mayo del 68 francés lo fue la juventud. Desde luego no se vio al proletariado por ningún sitio, ¿no? Es evidente que en la teoría marxista, por muy interesante que sea, hay predicciones que han sido falsadas. Y si esto fuese una auténtica teoría científica, si los marxistas actuasen como Einstein, lo que tendrían que hacer entonces sería desembarazarse de la teoría y buscar, ¿no?, una nueva explicación y unas nuevas predicciones de futuro. ¿Qué hicieron los marxistas en cambio? Lo que hicieron fue lo siguiente: decir o bien que las predicciones de Marx no tenían fecha, es decir, que el colapso del capitalismo, bueno, se pensaba que iba a ser el crack del 29, vale, no fue, pero lo iba a ser en la Segunda Guerra Mundial, vale, tampoco, pero lo iba a ser en la crisis del petróleo, vale, tampoco, pero lo va a ser ahora con el coronavirus. Claro, como Marx no puso fecha, estos son como las profecías de Nostradamus. Pues igual tarde o temprano colapsa el capitalismo, pero no desde luego porque nos haya ayudado Carlos Marx a predecir el momento, ¿no? Entonces, un sistema que han hecho los marxistas es decir esto: uy, es que todavía no ha llegado el momento de que se cumplan las profecías de Marx. La otra estrategia es la siguiente, es decir, bueno, es que el marxismo no ha funcionado en los países donde se ha implantado porque nunca se ha implantado verdaderamente. O sea, Stalin no era un auténtico marxista, Mao Zedong no era un auténtico marxista, Fidel Castro no era un auténtico marxista, y por ese motivo en ninguno de esos países se ha llegado al final al paraíso comunista que Marx predecía. No sé si entendéis que lo que estas personas que actúan de esta manera hacen es buscar justificaciones ad hoc, parches. ¿Para qué? Para hacer infalsable la teoría, para protegerla contra todo tipo de críticas. Bueno, es una actitud legítima, pero que inmediatamente coloca la teoría fuera de la ciencia. Por eso Popper dice: el marxismo fue ciencia con Marx, porque Marx hizo unas predicciones arriesgadas, como Einstein, ha dejado de ser ciencia cuando los marxistas, pues simplemente lo que han hecho ha sido poner paños calientes para justificar los fracasos en las predicciones. Así que yo creo que con esto tenéis un panorama razonable de cuál es el planteamiento de Popper. No todos los filósofos que van a seguir a Popper, ni mucho menos, van a aceptar este criterio que Popper estableció de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia, ¿no? De hecho, los tres filósofos de la ciencia más importantes, bueno, aquí os pongo, sí, esto es lo que os he contado, los tres filósofos de la ciencia más importantes posteriores a Popper, bueno, contemporáneos de Popper, aunque más jóvenes, los tres que se sienten además discípulos de Popper, los tres, corrigieron algunas de sus tesis. Os cito los tres porque son muy interesantes. Esto merecería más tiempo y sé que hace unos años, en mi primera o mi segunda participación en el Cardenal Cisneros, hablé de estos filósofos. Lakatos, Kuhn y Feyerabend. Mirad, Lakatos, ¿qué es lo que le dice a Popper? Popper dice: mira, cuando un científico construye una teoría y esa teoría es falsada por los hechos, lo que el científico tiene que hacer es tirarla al cubo de la basura. Lakatos dice: hombre, no, por Dios, no seamos tan radicales. A veces esas teorías tienen mucho de rescatable. No tenemos que desembarazarnos de la teoría completa por el hecho de que haya sido falsable. A lo mejor podemos modificar la teoría en algunos detalles para que se ajuste a los datos que hemos obtenido en el laboratorio, ¿no? Porque desembarazarnos de esa teoría sin sustituirla por otra es un acto suicida. Esto igual me lo habéis oído algunas veces, que los que somos aficionados al ajedrez, por lo menos esto
ahora ya los jóvenes no sé si esto lo tienen presente, pero había un estupendo aforismo de los ajedrecistas que es este: siempre es mejor en una partida un mal plan que ningún plan. Siempre es mejor jugar siguiendo un mal plan, aunque seguramente fracasas, pero siempre el fracaso va a ser menos que estrepitoso que moviendo al tuntún las piezas. Pues en ciencia pasa igual. Mejor tener una mala teoría que no tener ninguna. Esto es lo que está sosteniendo Irme Lakatos. Si una teoría es falsada, bien, sabemos que está falsada, pero no nos desembaracemos totalmente de ella hasta que no dispongamos de una alternativa. Bien, el siguiente filósofo, Thomas Kuhn, abundó más en la crítica de Popper. Hay ocasiones en las cuales los científicos presentan dos teorías alternativas, ¿no? Y Popper pensaba que cuando ocurre esto, siempre es posible diseñar lo que él llamaba un experimento crucial, crucial de cruz. Crucial significa que, llegados a ese punto, el experimento nos permite decidir si la correcta es la teoría A o la teoría B. Bueno, pues la idea que tiene Kuhn, lo que Kuhn demuestra en un libro célebre suyo, es que se llama La estructura de las revoluciones científicas, es que hay muchas ocasiones en las cuales no disponemos de ese experimento. O sea que tenemos dos teorías que son alternativas para explicar una misma situación y no disponemos de un experimento que nos permita decir cuál es la correcta y cuál la incorrecta. Entonces, ¿cómo elegimos? Bueno, la teoría de Kuhn es muy graciosa. Normalmente hay una teoría que es la que sostienen las personas de más edad, que es la teoría que lleva más tiempo en el mundo académico, y hay una teoría joven que intenta suplantarla. Entonces, según Kuhn, lo único que hay que esperar es a que se mueran los científicos mayores. Una vez que se mueren, le sustituye la nueva teoría defendida por los científicos jóvenes. Esto resulta bastante irracional, pero hay ejemplos interesantes al respecto que ahora os comentaré. Bien, y el tercer filósofo, que es todavía más escandaloso, Paul Feyerabend, un filósofo austríaco, pues Paul Feyerabend lo que venía a sostener es que en realidad las teorías científicas son constructos sociales. Igual que cualquier otra cosa, igual que una religión o igual que una teoría artística, son constructos sociales. Y entonces, decidir si una teoría es cierta o no, no es una cosa que hacen los científicos, sino que la hace la sociedad en pleno. Esto puede resultar escandaloso, pero Feyerabend tiene sus razones para argumentar. ¿Quién decide que una teoría es la que se va a instaurar? Pues la sociedad, por intereses muy distintos de los estrictamente científicos, de los estrictamente enfocados a la búsqueda de la verdad. Voy a poneros 3 ejemplos rápidos para que entendáis esto. Primero, en favor de Irme Lakatos. Tenemos aquí la revolución copernicana, que se conoce, ¿no? Desde que Kant la bautizó así. Vamos a ver, os pongo en situación, aunque todos la conocemos, siglo XVI. A Copérnico se le ocurre situar al Sol en el centro del universo, frente a las teorías medievales y antiguas que ponían a la Tierra en el centro del universo. Copérnico diseña el modelo que tenéis en la parte de arriba de la pantalla. El Sol en el centro y todos los planetas girando a su alrededor, y luego las estrellas fijas en una esfera en torno a todas estas órbitas. Bien, pero los datos que daba Copérnico del movimiento de los planetas no coincidían en absoluto con las mediciones que hacía el que quizás ha sido el más grande observador astronómico de la historia, Tycho Brahe. Tycho Brahe daba unos datos de las posiciones de los planetas que no se correspondían con los cálculos del modelo de Copérnico. En términos de Popper, si Popper tuviese razón, ¿qué habrían hecho los astrónomos? Haber tirado a la basura la teoría de Nicolás Copérnico, porque no se ajustaba con los datos. ¿Y qué hicieron en verdad? Mantenerla, aunque buscando mejoras en la teoría, ¿no? ¿Y quién hizo esas mejoras? Un señor llamado Johannes Kepler, que sustituyó las órbitas circulares por órbitas elípticas, mirad la imagen de abajo, para que en esas órbitas sí encajasen perfectamente los datos de Brahe. O sea que Popper decía, si una teoría es falsada hay que tirarla al cubo de la basura. Lakatos dice, si una teoría es falsada hay que buscar una mejora suya, pero no hay que desembarazarse de ella si no tenemos otra cosa mejor. Y este caso que os estoy contando parece que da la razón a Lakatos sobre Popper. Con respecto a Kuhn,
¿Os acordáis del famoso ejemplo de Galileo Galilei? Esa escena tan célebre que ha aparecido en cuadros y en pinturas y en películas, ¿no? Podéis coger el Galileo de Joseph Losey, por ejemplo, la película, y veréis esto, ¿no? Bueno, pues muchas veces la determinada tradición historiográfica, muchas veces además especialmente crítica con la Iglesia Católica, nos ha presentado una escena que los historiadores de la ciencia difícilmente sostienen, que es Galileo, portavoz de la razón científica, se enfrenta a unos teólogos obtusos, reaccionarios e inquisitoriales. Galileo intenta convencerles de que el universo no es como sostenía Aristóteles, con la Tierra en el centro, sino que lo que tiene en el centro es el Sol, como sostiene Copérnico, y para ello, entre otras cosas, les intenta hacer mirar por un telescopio. Pero los teólogos romanos se niegan a mirar por el telescopio. Qué bárbaros estos teólogos, qué obtusos, qué oscuros. Y dice, pues no, en absoluto. Vamos a ver. El telescopio es un instrumento inventado dentro del paradigma que Galileo está construyendo, de su forma de ver el universo. Y es un aparato demoníaco dentro del paradigma de la astronomía medieval. Que un astrónomo medieval se negase a mirar por ese cacharro era lo más natural del mundo, porque ¿quién le garantizaba que a través de ese cacharro lo que se estaba verdaderamente viendo era el universo? Dice Kuhn, el problema que hubo con Galileo y con los teólogos y científicos de la Iglesia Católica fue una trágica inconmensurabilidad de paradigmas. Es que no disponemos de una manera de demostrar cuándo una teoría es mejor que otra, de una manera racional. ¿Qué hubo que esperar? Pues lo que os dije, a que se muriesen los teólogos de la Iglesia Católica y a que los nuevos científicos que habían abrazado las ideas de Galileo se impusiesen. Esto es literalmente tan cierto, esto que estoy contando, esto lo cuenta Kuhn en un libro suyo que se llama precisamente La Revolución Copernicana. Su primer libro importante, es un libro muy extenso, donde estudia con detalle minucioso qué es lo que ocurrió en el siglo XVII para cambiar la concepción del universo. Y él descubre que no ocurrió nada estrictamente racional, no se cambió. Fijaos, la forma de medir, de predecir los movimientos estelares del modelo de Aristóteles era más precisa que la de Copérnico. O sea, si alguien quería medir verdaderamente dónde se encontraba un cuerpo en el espacio, era mejor que utilizase la astronomía de Aristóteles que la de Copérnico. La de Copérnico era bastante más fallona, tenía un mayor grado de imprecisión. ¿Vale? Bien, en defensa de Feyerabend. Feyerabend es este que decía que las teorías científicas se aceptan simplemente porque la sociedad decide hacer las suyas por intereses muchas veces políticos. Si miráis la fotografía esta, Feyerabend se llamaba a sí mismo un dadaísta epistemológico. Él decía, yo lo que quiero es escandalizar al mundo de la ciencia para que piensen cosas un poco, para que se salgan de los clichés establecidos. Y esta fotografía pues refleja muy bien ese afán escandaloso suyo. Bueno, pues Feyerabend pone algunos ejemplos que son muy interesantes para comprender sus teorías, ¿no? Pero yo he traído aquí, bueno, perdonadme, sí, bueno, es que no os lo voy a contar ahora, os voy a contar un poco más adelante un par de ejemplos al respecto. La idea fundamental es que en algunas sociedades se rechazan las teorías científicas no por razones científicas. Por ejemplo, el psicoanálisis, cuando se pensaba que era una ciencia rigurosa, se rechazó en Alemania porque era, y en Austria porque era una teoría, era una ciencia judía. Freud y la mayoría de los psicoanalistas eran judíos. Así que se rechazó por razones estrictamente racistas. Se rechazó en Rusia, en la Unión Soviética, porque era una psicología burguesa, que cobraba obligatoriamente a todos los pacientes un dinero bastante serio. Cobra todavía hoy. Para hacerse el psicoanálisis hay que pagar dinero. Y entonces, desde ese punto de vista, se considera una psicología burguesa y se rechazó. Y se rechazó en muchos países de la órbita cristiana, católica o anglicana,
porque el psicoanálisis ponía continuamente el acento en la sexualidad y venía a sostener que la causa fundamental de las conductas humanas son los deseos sexuales. Bueno, pues dice Feyerabend, en ninguno de estos casos se rechazó el psicoanálisis por razones estrictamente científicas. En todos se rechazó por razones puramente ideológicas. Y la historia de la ciencia ha funcionado así muchas más veces de lo que queremos reconocernos. Bueno, por ejemplo, la física de Galileo sustituyó a la física de Aristóteles por una razón así de tonta como la que os voy a contar. La física de Aristóteles explicaba todo muy bien, todo muy bien. La de Galileo explicaba las cosas de forma bastante más difícil de comprender para el común de los mortales. Pero la física de Aristóteles no permitía hacer mediciones de movimientos de proyectiles. Es decir, con la física de Aristóteles no podíamos saber si lanzábamos un cañonazo dónde iba a caer una bala. Y la física de Galileo sí permitía hacer estos cálculos. Los que vosotros seáis científicos sabéis que es muy sencillito saber, sabiendo el impulso con el que sale una bala y el ángulo con el que es disparada desde el cañón, dónde exactamente va a caer, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué se abrazó la física de Galileo frente a la de Aristóteles? Y dice Feyerabend, fundamentalmente porque era útil. No porque fuese verdad, a nadie le importaba si era verdad, lo que es útil. Era útil para que los artilleros pudiesen, entre otras cosas, pues calcular el tiro. Todos nosotros hemos estudiado física en el colegio y ¿qué se nos ha enseñado? La física de Newton, que antes de que cualquiera de nosotros hubiese nacido ya se sabía que era falsa. La física de Newton ha sido arrumbada por la teoría de la relatividad de Einstein y por la mecánica cuántica de Bohr y Heisenberg y compañía. No se debería enseñar. ¿Por qué se enseña entonces a los chicos todavía hoy? Porque es útil para hacer mediciones. La utilidad es lo que la mantiene viva. Esto es lo que sostenía Feyerabend, ¿no? Así que lo de Popper era demasiado estricto. Popper era un purista de la verdad. Era alguien obsesionado con encontrar la verdad. La ciencia no funciona así. A veces funciona por intereses. Bueno, como si me habéis ido siguiendo hasta aquí, que espero que sí, el resultado es que hay que pensar que el criterio de demarcación que estableció Popper, esto de que una teoría si es falsable es científica y si no es falsable no lo es, pues la cosa no está ni mucho menos tan clara. Por eso, Bunge decidió crear un criterio de demarcación bastante más sofisticado. En esta diapositiva que tengo y con la que termino este apartado, veis los criterios que estableció Bunge. O sea, para Bunge, algo es científico, una teoría es científica cuando cumple la mayoría de los ítems que os pongo aquí abajo. Por ejemplo, la teoría tiene que ser consistente con las observaciones. Lo que hemos observado y lo que dice la teoría debe ser consistente. La teoría que estamos diseñando debe ser coherente con otras teorías que nos parecen que hemos aceptado previamente. Aunque no ocurre siempre esto, tenemos algunas teorías que no encajan con otras que tenemos. Por ejemplo, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad no encajan. Llevan los científicos 100 años y no consiguen encajarla. Pero este es un criterio que, en fin, cuando construimos una teoría y es coherente con la mayoría de las teorías que hemos dado por buenas, pues esto nos da confianza. La teoría es la más simple posible. Cuando tenemos varias teorías, la más simple suele ser la correcta. Si la teoría es falsable, como os he dicho antes, pues, o verificable, pues estos son criterios interesantes. Si los experimentos, las observaciones de las que habla la teoría son reproducibles. Pensad que hay teorías, por ejemplo, que son de lo que se llama caso único. Por ejemplo, Freud construía teorías, lanzaba ideas, escribía artículos que eran interesantísimos, pero apoyados en la observación de 1, 2 o 3 casos clínicos nada más. Claro, eso es muy poco respaldo. Si lo que Freud hubiese dicho, cualquier psicólogo pudiese inmediatamente comprobarlo con sus pacientes, pues eso sería un aval en favor de la teoría. Si no es así, si lo que Freud nos dice solamente puede reducirse a los casos que él nos cuenta, pues esto es sospechoso, ¿no? La teoría es susceptible de matematización. Cuantos más matemáticas hay por medio en una teoría, más científica es. Y la teoría no es dogmática. Es decir, la teoría
permite modificaciones, correcciones, revisiones y cosas de este estilo. Bueno, cuando se dan todos estos criterios tenemos indudablemente una teoría científica. Cuando se dan el 70% tenemos algo que merecería aún mantenerse como teoría científica. Cuando empiezan a fallar criterios de este estilo, deberíamos ponernos en cuarentena y no aceptar estas teorías de forma alegre. Bien, bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Os activo los micrófonos por si queréis decir algo. Nada, espero no estar secándoos, porque claro, como tengo muy mala experiencia yo con esto, muy poca experiencia, no sé si estoy resultando demasiado. Víctor, perdona. No estoy Sí. entendiendo. ¿Voy yo? Sí, quien sea. Soy Miguel, perdón. Venga, Miguel, di. No, es que en principio, por lo que vas diciendo, todas las ciencias, digamos, sociales, no son tales ciencias. La economía, la estadística... Ahora voy a hablar de las ciencias sociales, claro. La sociología. Exacto, estáis poniendo el dedo en la llaga, que es a donde me dirijo yo. No Claro. tendría que pagar 1.600. No tienes que dar ningún enganche. Toda la filosofía y la ciencia, cuando se crea en el Círculo de Viena, se crea, la mayoría de los filósofos, no todos, Pagaríamos había algún 1.600 economista, había euros. algún abogado, pero había algún sociólogo, pero la mayoría eran todos físicos o químicos. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Ellos creen que la física es el arquetipo de ciencia, el modelo perfecto de ciencia, ¿no? Y claro, la idea que nos construyen de la ciencia, lo que os he contado hasta ahora, por eso he puesto la mayoría de los ejemplos de física, pues el modelo que nos ponen es el modelo de Einstein, de Newton y de gente por el estilo. ¿Qué ocurre con las ciencias sociales? Es lo que ahora mismo os voy a contar. Bien, ¿algo más que queráis comentarme? No, está bien. Vale, pues sí. A ver, Miguel, tiene una pregunta. Miguel Martínez. Miguel Martínez. No te oigo, Miguel. No te oigo. Algo pasa. Lo siento, pero no te oigo. Si quieres, No, tienes un chat. tenía cerrado el micrófono. Ah, vale. Cuenta. Bueno, simplemente es un comentario, no es una pregunta. Venga. Simplemente expresar mi sorpresa de haber elegido a Marx, el marxismo, como un ejemplo para explicar la teoría esta de ¿cómo es? La determinación. La falsabilidad de las teorías científicas. O sea, El es criterio que de marcación, ¿no? el marxismo yo pensaba que era una filosofía. No, mira, fíjate, bueno, yo la considero una filosofía y tú también, y tienes razón para ello, pero no era como lo presentaba Marx. Marx tiene un escrito muy breve donde critica a uno de sus maestros que se llamaba Ludwig Feuerbach, un gran filósofo alemán. El libro se llama, bueno, el libro, ¿qué libro? Si son 2 páginas, se llama Tesis sobre Feuerbach. Bueno, pues la 11ª tesis, la última de las 11 tesis que lanza contra su maestro, dice lo siguiente. Los filósofos se han limitado en la historia a interpretar el mundo y de lo que se trata es de cambiarlo. Fíjate, o sea que echa en cara a los filósofos que lo único que hacemos es interpretar y pone otro bando de personas que son los que van a transformar el mundo. Y él se pone en ese bando. Él fue un activista político, él escribió textos de economía. Marx nunca se sintió estrictamente un filósofo. De hecho, no estudió de filosofía. Él estudió Derecho y luego dedicó años a estudiar economía. Entonces, Marx se presentaba a sí mismo como un científico social. Y el marxismo lo presentaba como una teoría científica. De hecho, Marx diferenciaba entre el socialismo utópico, o sea, el socialismo filosófico, y el socialismo científico, que era el suyo. ¿Vale, Miguel? O sea que... Pues muchas gracias. De nada. Y entonces, ¿qué es lo que hace Popper? Popper intenta desenmascarar esa pseudociencia. Intenta decir, oiga, no, Marx como mucho es un buen filósofo, pero nunca puede ser científico porque no cumple con los estándares propios de la ciencia.
¿Vale? Bueno, Sí, sí, vale. perfecto. Bueno, pues te bajo la mano. Estupendo, esto funciona. Es mejor en una clase, pero bueno. Os vuelvo a silenciar a todos. De todas maneras, estáis silenciados, pero si alguien quiere hablar, lo único que tiene es que activar su... No, porque no os impido que habléis. Activáis vuestro silencio y me podéis interrumpir. Que ya sabéis que a mí no me molesta las interrupciones. Bueno, bien. Pues estamos aquí y voy a entonces ahora hablaros de las ciencias sociales, que con muy buen tino habéis preguntado por ellas. Vamos a hablar de la querella de los métodos, que fue una querella que se produjo en el siglo XIX. Ya os advierto que por el ritmo que llevo no sé si me va a dar tiempo en la hora que tenemos de acabar el tema. Como tenemos 2 clases próximas, si no me queda ese tiempo, si os parece bien, continúo en la próxima clase y si al final de las 3 clases que nos quedan me faltase tiempo para explicaros todo lo que quiero contaros, pues entonces, como hicimos el año pasado, le pediría a Esther igual buscar una clase extra para completarlo. Pero voy a intentar ir por orden porque esto yo creo que es muy interesante y de mucha actualidad. Mirad, 1899, es decir, acabando el siglo XIX. Alfred Wallace, que fue, como sabéis, el cofundador de la teoría de la evolución de las especies, Charles Darwin llevaba muchos años estudiando y preparando un libro sobre la evolución de las especies por selección natural y de repente se enteró con pánico de que había una persona que había escrito un articulito que tenía prácticamente todas las claves que él había reunido y este era Wallace. Pues este hombre, que era un magnífico científico, tristemente un poco preterido frente a Darwin, que además tuvo la gallardía de reconocer que el trabajo de Darwin era mejor que el suyo cuando podía haber reclamado para sí la autoría de la teoría de la evolución, pues este hombre escribió en el año 1899 un libro titulado La centuria maravillosa. Bien, ¿qué le parecía a él el siglo XIX una centuria maravillosa? Porque él pensaba que era el siglo de las ciencias, que era un siglo en el cual se habían descubierto verdades profundas en una cantidad ingente, mucho más en un siglo de lo que se había hecho en toda la historia de la humanidad hasta entonces. De hecho, él propone, como os pongo ahí, que en el siglo XIX se realizan 24 avances científicos capitales, cuando en el resto de la historia de la humanidad solo se habían alcanzado a la quincena. Bueno, pues el siglo XIX efectivamente es el siglo de las ciencias, el siglo de las ciencias. Pero algo se empezó a detectar inmediatamente en el siglo XIX, que es que algo no funcionaba con las ciencias sociales, ¿no? Entonces se llamaban ciencias del espíritu. Básicamente la cosa había ocurrido de la siguiente manera. En el Renacimiento, la física y la astronomía dejan de ser algo, unas teorías subordinadas a la metafísica y a la teoría, para convertirse en algo muy riguroso, e inmediatamente otras ciencias en los siglos siguientes deciden imitar a la física y a la astronomía, y al hacer esa imitación se convierten a su vez en conocimientos muy rigurosos. ¿Y en qué consiste la imitación? Pues simplemente en una cosa, en adoptar de la física lo que se conoce como el método científico, el método experimental. O sea, lo que hicieron los grandes científicos del Renacimiento fue poner a punto el método experimental. Ahí tenéis a seis grandes científicos y filósofos que ayudaron a construir este método. Copérnico, arriba Copérnico y Francis Bacon, Descartes y Galileo, y Kepler e Isaac Newton, ¿no? Bueno, pues estos, entre otros científicos, consiguieron poner a punto un método, acordaos que en griego la palabra método significa camino seguro, pues consiguieron poner en pie un camino seguro hacia la verdad. ¿Qué hicieron entonces todas las demás ciencias? Perplejas por los grandes logros que conseguía la física. Fijaos que entre que Copérnico dice que el Sol está en el centro del universo y Newton
escribe sus Principia Mathematica, donde establece todas las leyes que parecen que gobiernan el universo, transcurren solo 150 años. En 150 años se pasa de la oscuridad más absoluta a las luces de la Ilustración. Pues, ¿qué hacen las demás ciencias? Pues las demás ciencias dicen, oye, en nuestros campos de investigación vamos a probar el mismo método, el método experimental que usan los físicos. ¿Y qué ocurre? Que inmediatamente todas esas ciencias empiezan a progresar a lo bestia. Ahí tenéis distintas disciplinas con sus fundadores como ciencias rigurosas, es decir, con aquellos científicos que empiezan a utilizar el método experimental. Botánica, biología, economía, química, termodinámica, antropología, microbiología, sociología, psicología. Veis que desde principios del siglo XVIII a principios del siglo XX, bueno, podría poner muchísimas más, pero esto es simplemente un ejemplo de lo que supone esta época de la historia de la humanidad, ¿no? Que saberes inseguros se convierten de repente en ciencias maduras. Bueno, pero esto no ocurría igual con todas las ciencias. No pasa, las ciencias sociales no consiguen este progreso. Por ejemplo, la economía falla más que una escopeta de feria. La sociología, pues muchas veces hace lo que Marx criticaba a los filósofos, interpreta las cosas a toro pasado. Decía el gran filósofo alemán del siglo XIX, Georg Hegel. Hegel decía, la filosofía es como la lechuza de Minerva, que levanta el vuelo al atardecer. O sea, cuando ya ha pasado todo y está a punto de llegar la noche, entonces llegamos los filósofos a dar explicaciones de las cosas. Pero claro, lo que se trataría, y es lo que pretendía Carlos Marx, es de adelantarnos a las cosas, no de explicar luego lo que ha pasado. Los economistas nos han explicado estupendamente cómo se han producido los grandes cataclismos económicos del siglo XX y del siglo XXI, pero no los han predicho, por lo menos no con suficiente eficacia, ¿no? Algo pasa con las ciencias sociales, las ciencias que tienen al ser humano como protagonista y no los astros, los átomos, las moléculas, las células y cosas por el estilo. Bien, la querella de los métodos no es nada más que la disputa que se desarrolló en el siglo XIX, sobre todo entre filósofos y científicos alemanes, para intentar comprender por qué las ciencias sociales no progresaban, no progresaban. Básicamente se adoptaron dos posturas que veis aquí en esta pantalla, ¿no? Una es la que se llama el monismo metodológico, y estaría representada por Wilhelm Wundt, que es el fundador de la psicología experimental. Bueno, monismo metodológico viene a decir lo siguiente, vamos a ver, solo hay un método, mono en griego es uno, ¿no? Así que monismo metodológico es un único método. Solo hay un método, ¿cuál? El de la física. Entonces, ¿qué pasa con las ciencias sociales? Pues que si son capaces de aplicar el método científico, el método de la física, entonces se convertirán en conocimientos rigurosos. Y si no son capaces, entonces estarán, como hemos visto antes con el psicoanálisis, estarán todavía en pañales, serán todavía ciencias en pañales. ¿Qué intentó Wundt con la psicología? Cuando creó el primer laboratorio de psicología experimental, el año 1879, pues convertir la psicología en una ciencia experimental, que es lo que hoy reclaman la mayoría de los psicólogos, ser considerados, sabéis que los psicólogos tienen una lucha desde hace años en España por ser considerados como una profesión sanitaria, que tengan su propio MIR, igual que los médicos, en fin, que sean considerados científicos de rango. Bueno, pues este es el monismo metodológico. La psicología se tiene que convertir en una ciencia experimental. O es ciencia experimental o no es ciencia, es que no hay alternativa. Frente a esto estaría el pluralismo metodológico, que yo os pongo aquí representado por Edmund Husserl, pero que también defendió un historiador famoso, Wilhelm Dilthey, historiador y filósofo. El pluralismo metodológico lo que viene a sostener es lo siguiente, que no podemos aplicar al ser humano el mismo método que utilizamos para buscar verdades con átomos, moléculas o células o astros. Necesitamos un nuevo método porque el ser humano es un objeto de estudio muy particular, excepcionalmente delicado. Pluralismo metodológico significa, habría que decir, como mínimo, dualismo metodológico. Necesitamos un método para las ciencias de la naturaleza y otro método para lo que
Husserl o Dilthey llamaban ciencias del espíritu, lo que en el siglo XIX se llamaban ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Hoy llamamos ciencias naturales y ciencias sociales, hemos cambiado la terminología. Bueno, espero que entendáis esta distinción entre monismo metodológico y pluralismo, porque es muy importante para lo que voy a contar hoy y para lo que contaremos cuando hablemos del feminismo. Bueno, los pluralistas, los defensores del pluralismo metodológico, intentaban explicar por qué hacía falta un método distinto en las ciencias sociales de la siguiente manera. Ellos creían que las ciencias naturales y las ciencias sociales, o las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, como os pongo aquí, tienen propósitos distintos. No solamente estudian cosas diferentes, todas las ciencias estudian cosas distintas, cada ciencia estudia lo suyo, pero además es que tienen propósitos distintos. Usaron dos verbos que se hicieron célebres en esta disputa, erklären y verstehen. El primero de los verbos significa explicar y el segundo significa comprender. Bueno, las ciencias naturales lo que intentan es explicar... ¿Alguien quiere decir algo? Ah, pensé que queríais hablarme. Bueno, si queréis interrumpirme, hablad directamente, porque las ciencias de la naturaleza lo que intentan es explicar lo que ocurre en el universo. Es decir, encontrar las causas de lo que ocurre y predecir con precisión lo que va a pasar en el futuro. Las ciencias del espíritu, sin embargo, de lo que tratan es del mundo humano. Y el ser humano, como es libre, no está sometido a causas ni está determinado en su acción futura. El ser humano actúa por motivos, que es una cosa distinta que las causas, y toma decisiones libres de lo que va a hacer en el futuro. Así que lo que tenemos que intentar es comprender la conducta humana, pero no desde luego pretender explicarlos de forma determinista y pretender predecir su comportamiento. Pensad lo que hacen los sociólogos, por ejemplo, en unas elecciones, ¿no? Ellos nos hacen previsiones de lo que va a ocurrir tras las elecciones. A veces aciertan y otras veces fallan. ¿Cuál es la justicia? Sí, ¿alguien quería decir algo? Cuando dices que... Sí, soy Miguel. Cuando dices que el individuo toma decisiones libres, sí, se puede considerar en el mundo occidental y una sociedad liberal. En el mundo, digamos, oriental o similares, no, el individuo es muy difícil que tome decisiones libres. Bueno, cuando decimos decisiones libres significa no que políticamente no seas libre, sino que espiritualmente tú tomas tus opciones personales. Es decir, cuando a ti te permiten votar, es muy difícil que un sociólogo pueda adivinar de forma precisa que vas a votar. Lo único que puede es intentar sugerir los motivos que te van a mover a hacer tal cosa o tal otra, pero siempre tomando en cuenta que no sabe cómo tú vas a manejar esos motivos. Cuando yo veo una bola de billar y veo cómo golpea el jugador a la bola de billar, si yo sé cómo se juega el billar, puedo predecir con absoluta exactitud si la bola va a cumplir con la carambola o va a entrar en la tronera o algo por el estilo. La bola no puede evitar ser movida por las causas que la inducen. Ahí no hay libertad de ningún tipo, no hay ningún grado de libertad. Nosotros tendremos un grado de libertad más o menos limitado, pero lo tenemos. Entonces, cuando las ciencias sociales nos estudian a nosotros, pueden, por ejemplo, pensar qué es lo que vamos a hacer ahora los españoles con, no sé, con los fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos experiencia acumulada de lo que hemos hecho en otras épocas y los economistas pues nos pueden hacer predicciones. ¿Van a acertar de forma precisa? No, ni lo pretenden seguramente. Y una de las razones es porque justo somos libres. Y lo que el verbo verstehen intenta explicar es esto. El verbo verstehen intenta indicar que las ciencias del espíritu no aspiran a lo mismo que las ciencias naturales. No aspiran a poder predecir de forma determinista la conducta de los seres humanos. Aspiran a explicar qué es lo que hacemos los seres humanos y a sugerir por dónde pueden ir las cosas en el futuro. No le podemos pedir a estas ciencias, no podemos pedir peras al olmo. A las ciencias del espíritu no le podemos pedir lo que le pedimos a la física o la química. Pero eso se opone al determinismo puro. ¿Perdón? Que eso se opone al determinismo puro. Claro, exacto. Los monistas metodológicos, muchos de ellos son deterministas. Creen que al ser humano se le puede interpretar, por ejemplo, un conductista en psicología. Un conductista en psicología es una persona que piensa que puede conseguir hacer de un niño, como decía Watson, dadme 10 niños y pedidme lo que queráis, que yo los puedo hacer desde santos a asesinos. Me da igual cómo sea el niño, si yo tengo las herramientas científicas
para obligarle a actuar de una manera o de otra. El monista metodológico cree que puede actuar con un ser humano exactamente como el físico o el químico puede actuar con un protón o con un positrón. El pluralista metodológico, sin embargo, piensa que estamos en un orden completamente distinto. ¿Y cuál sería el error de las ciencias sociales? Haberse obnubilado con esta idea, con este éxito brutal de la física y haber intentado imitar a la física. Hay cosas que simplemente, por ejemplo, no son matematizables, ¿no? ¿Cómo matematizamos el amor? O el interés de una persona por algo, o la voluntad. Pues es difícil. Claro, una psicología, hay un libro famoso en España, de José Antonio Marina, que se llama El misterio de la voluntad perdida. Y dice Marina, toda la historia de la humanidad se ha considerado la voluntad una facultad muy importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Hay que ser voluntarioso, hay que desarrollar la voluntad. A los niños tenemos que desarrollarles esa musculatura. Pero ¿qué ocurre? Que no podemos medir la voluntad. ¿Qué hizo la psicología científica? Uy, como este es un concepto sospechoso, porque en cuanto queramos decir que la psicología es ciencia y quien nos mire con sospecha se dará cuenta que tenemos conceptos que no podemos medir, eliminemos este concepto. ¿Por qué lo sustituimos? Por motivación. Es que motivar es mucho más fácil de cuadrar en un discurso científico. Y entonces dice Marina, ¿y qué ha ocurrido? Que ahora nos encontramos a un profesor en una clase y el profesor se juzga su trabajo no por la falta o gran voluntad de sus estudiantes, sino por su motivación o no de los alumnos. O sea, el fracaso de un alumno no es porque el alumno no ponga nada de su parte, el fracaso del alumno es porque el profesor ha sido un inútil motivándolo. Y dice Marina, que es catedrático de instituto, algo hemos hecho fatal, porque cualquier profesor que esté en un aula sabe que la voluntad, desarrollar la voluntad es fundamental y que aprender la tabla de multiplicar es dificilísimo motivárselo a un niño, que hay que metérsela a capón, ¿no? Bueno, este es más o menos el discurso. Vale, continúo un poco más adelante, ¿verdad? No hay ninguna otra observación. Yo os agradezco que hagáis intervenciones porque no resulte demasiado árido lo que estoy contando. Así que no os preocupéis por interrumpirme. Bueno, mirad, os pongo aquí un ejemplo que puede parecer chusco, pero para que veáis la diferencia. Arriba tenéis una fotografía del puente de Cangas de Onís, ¿no? Del puente romano de Cangas de Onís. Y abajo un embutido español. Bueno, mirad, pidámosle a un científico que nos mida cómo tiene que ser la forma exacta de un puente para aguantar unas determinadas cargas. Facilísimo. La física le permite al científico, le pone a su disposición una serie de herramientas, leyes y herramientas de cálculo que permite que el ingeniero o el arquitecto pues dé forma al arco, decida cuál es exactamente su vano, resuelva todos los empujes para que al final se construya el puente. Si los cálculos están bien hechos, en el 99,9% de los casos el puente aguantará las cargas que están diseñadas. Estas ciencias hacen uso del método experimental, del método científico, y lo que consiguen es explicar con precisión cómo tiene que ser un puente, por qué el puente este aguanta y cómo debe ser para que aguante en el futuro. Ahora, cojamos un suceso histórico, como por ejemplo la conquista de América, ¿no? La conquista de América es un hecho social en el que el ser humano es protagonista y donde es muy difícil hacer predicciones o explicaciones de la naturaleza que acabamos de hacer. Sabemos todos que América fue descubierta por Cristóbal Colón al frente de una armada española, pero ¿era posible predecir que eso hubiese ocurrido? Pues es muy difícil porque el conjunto de factores que influyeron en la conquista de América es tan inmenso que muy probablemente cualquier historiador, cualquier adivino, se le hubiesen escapado alguno de ellos. Yo hace años escuché esta explicación que primero cogí con humor y luego me di cuenta de que no era ninguna tontería. Había un historiador que explicaba que España fue el país que descubrió América y no otros países europeos gracias al embutido extremeño. Aquello me pareció una butad, una chorrada, hasta que me enteré de lo siguiente. Bueno, todos sabíamos, yo sabía desde luego entonces,
que uno de los graves problemas que había en la navegación en etapas muy largas era el escorbuto, la enfermedad del escorbuto, ¿no? Los marineros sufrían el escorbuto, que llevaba a muchos de ellos a la muerte inmediatamente, ¿no? Hacer, por lo tanto, una travesía muy larga, como era la que suponía desde el continente europeo a América, requería disponer de algún sistema para luchar contra el escorbuto. ¿Y quiénes tenían este sistema? Curiosamente, y sin que lo supiesen, los españoles. ¿Y por qué? Pues aquí os pongo como un doctor húngaro, hace unos años, pues descubrió que uno de los productos mejores para luchar contra el escorbuto es la vitamina C. Y, de hecho, el escorbuto es una falta de vitamina C, es fruto de la falta de vitamina C. ¿Y qué tiene mucha vitamina C? El pimentón del embutido. Así que cuando las naves españolas se ponían chorizos, salchichones y cosas por el estilo, lo que los marinos no sabían es que lo que estaban cargando era vitamina C para luchar contra el escorbuto, cosa que permitía hacer las navegaciones y llegar con las tripulaciones, no como el buque fantasma, sin tripulantes, ¿no? Bueno, os pongo este ejemplo porque cuántas veces los historiadores no han tenido que corregir una explicación previa porque de repente han encontrado detallitos que podrían tener una significación en ese hecho, ¿no? O cuántas veces no nos hemos encontrado con dos explicaciones alternativas de un suceso histórico y las dos nos parecen plausibles aunque sean distintas, porque un historiador ha cogido una serie de elementos como significativos y el historiador de al lado ha cogido otros no exactamente iguales, ¿no? Bueno, esto es lo que los pluralistas epistemológicos, metodológicos, estaban intentando poner sobre la mesa. Las ciencias humanas no pueden aspirar al mismo grado de precisión de las ciencias naturales, ¿no? Hacerlo es simplemente colocarse en una situación de fracaso previo, ¿no? Bueno, hay otros factores que hacen que las ciencias humanas sean más débiles. Por ejemplo, muchos de los sucesos que se estudian en las ciencias humanas pues no son repetibles. Pues no sé, por ejemplo, el crack del 29 en la Bolsa de Nueva York, pues no es repetible. No vamos a agarrar ahora en un laboratorio y volver a provocar un crack. Solo se pudo estudiar una vez eso. Bueno, podemos estudiar todo lo que queramos ese suceso, pero los datos, quiero decir, los datos de ese crack son los que son. Es un hecho de caso único, ¿no? En las ciencias naturales los experimentos se pueden repetir ad nauseam, ¿no? Los podemos repetir hasta la náusea. Pero en las ciencias sociales hay sucesos que no. El paso de Julio César del Rubicón pues ocurrió una única vez, ¿no? Y por último, las ciencias sociales tienen el problema, como antes os he dicho, de la matematización. Hay muchísimas cosas que no sabemos cómo matematizar en el mundo humano, ¿no? Por todo esto, los científicos sociales lo que proponen es precisamente la sustitución de, el desarrollo de unos métodos propios para estas ciencias que no sean el método experimental de las ciencias naturales. Bueno, aquí os pongo un cuadro que paso, pero por si os interesa cuando os lo traslade. Bien. Ahora bien, dichas las cosas así, yo creo que esto que os he contado seguramente lo habéis entendido bien, pero muy probablemente hay algo que os queda así un regustillo, y el regustillo es, vale, de acuerdo, las ciencias sociales son ciencias, aspiran a lo que pueden, pero obviamente son ciencias de un rango inferior a las ciencias naturales, donde esté la precisión maravillosa de la física, que se quite la imprecisión de la sociología o de la historia o de cosas de este estilo, ¿no? Esta es una sensación que es natural porque las ciencias sociales, si os dais cuenta, lo que están haciendo es reconocer un cierto grado de, bueno, que no alcanzan a las expectativas que la gente pone en las ciencias naturales, ¿no? Bien, ¿y por qué esta subordinación es problemática? Pues la razón es muy sencilla, porque hay determinadas circunstancias en las que se producen choques entre ciencias naturales y ciencias sociales. O sea, hay veces, hay problemas a los que nos enfrentamos los humanos, y a esos problemas los científicos sociales les proponen unas respuestas y los científicos naturales otras distintas. Si damos por sentado que las ciencias naturales tienen supremacía sobre las ciencias sociales, entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que hacer nuestra? Obviamente la de las ciencias naturales.
¿Me entendéis esto? Si alguien no lo entiende, es una pena que no esté el dedo hacia abajo en los iconitos, pero, en fin, si no, por favor que alguien me interrumpa. Es que esto es capital. Cuando hablemos del feminismo vais a ver que esta es la madre del cordero. O sea, la madre del cordero es que vamos a ver el choque entre ciencias naturales y una teoría, que es o una serie de teorías, que son las teorías de género, que han sido desarrolladas dentro del campo de las ciencias sociales. Y no encajan. Lo que dicen los defensores de la teoría de género no encaja con lo que dice la biología o dice la psicología experimental. Entonces, ¿a quién hacemos caso? La primera intuición, por lo que llevamos, debería ser decir, oye, parece que son mucho más rigurosas las ciencias sociales, pues a lo que nos digan las ciencias sociales. Hasta aquí se me sigue, ¿verdad? Nadie me objeta nada, ni nadie quiere hacer una pregunta, que es un buen momento. Alguien, os vuelvo a abrir el micrófono por si alguien quiere, decir pío. ¿Pidieras más? Sí. Ponle bien. ¿Alguien quiere decir algo? Con 100.000 euros se te baja la renta a 1.000 euros. No, creo que alguien está hablando de otras cosas. Vale, os vuelvo a silenciar a todos. ¿Pero por qué? Bien, este es el problema del directo. Bueno, pues para jugar a favor de las ciencias sociales, es decir, para que las ciencias sociales no se queden en esta situación de indefensión, salieron en defensa de ellas unos filósofos el año 1961, le montaron un pisto muy gordo a Popper. Y esta es la segunda controversia que os quería citar yo, la controversia del positivismo. A ver, os resumo. Hemos empezado la clase estableciendo que es importante definir un criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no. Bueno, no es tan fácil establecer ese criterio. Luego hemos hablado de que hay dos ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Algunos dicen que las ciencias sociales no son en realidad ciencias porque no han hecho suyo el método experimental. Otros dicen que sí son ciencias, pero que tienen su propio método. Algunos del primer grupo pueden decir, vale, de acuerdo, acepto que sois ciencias, pero de segunda categoría, porque no tenéis el rigor que muestran nuestras ciencias. Bien, y los del segundo grupo, pues claro, se sienten con complejo de inferioridad, usando el concepto de Adler que antes os he dicho. ¿Cómo luchar contra este concepto? ¿Cómo poder defender la sociología, la economía o la historia frente a la biología, la psicología o la química? ¿Cómo hacerlo? Esto es lo que ocurrió el año 61 en un famoso debate filosófico que se dio en la Universidad de Tubinga y que se conoce como la controversia del positivismo. Os lo cuento. Mirad, ese año se organizó un congreso en esa universidad que se titulaba Congreso sobre Lógica y Fundamentación de las Ciencias Sociales. Lógica y Fundamentación de las Ciencias Sociales, lo que hace referencia es al método de las ciencias sociales. Bien. Y en ese asistieron al congreso, como pasa siempre en los congresos, asistió mucha gente, ¿no? Mucha gente. No había coronavirus, no había problema, pues todo el mundo pudo ocupar el IFEMA de Tubinga. Pero en realidad el congreso se terminó centrando en una disputa que llevaron a cabo 4 filósofos. Los dos de arriba contra los dos de abajo. Los de arriba, el de la izquierda es Karl Popper, y el que tiene a su lado era un discípulo suyo llamado Hans Albert. Los de abajo, el de la izquierda es Theodor Adorno y el de la derecha era su ayudante de cátedra, Jürgen Habermas. Los dos de arriba eran monistas metodológicos. Los dos de abajo eran pluralistas metodológicos y además neomarxistas. Es decir, tenían un serio interés en defender el marxismo de críticas como la que les hacía Popper, diciendo que el marxismo no era científico. ¿Se entiende, no? Bueno, en realidad el Congreso lo habían montado los de abajo, los neomarxistas. Invitaron a Popper y le montaron ahí una encerrona. Popper se pasó décadas, desde el año 61 hasta que murió, pues protestando por lo que consideraba que había sido una triquiñuela muy fea, ¿no? Porque él pensaba que iba allí a hablar de una cosa y de repente se encontró en un debate para el que no estaba preparado.
Pero bueno, voy a intentar explicaros sobre todo ahora la postura de Adorno y de Habermas. Adorno y Habermas son miembros de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Si no recuerdo mal, creo que le he propuesto a Esther para el curso que viene, si seguís teniendo interés en que yo os dé algo, pues un curso que este año he dado y que ha gustado mucho, vamos, lo digo con, perdóname la inmodestia, pero es que como tengo que elegir, me miro aquello que ha gustado más para repetirlo, ¿no? El curso se titula Del premarxismo al posmarxismo, la Escuela de Frankfurt. Y bueno, ha habido mucha gente y parece que ha gustado, ¿no? Bueno, ¿quién es la Escuela de Frankfurt? Como sabéis, la Escuela de Frankfurt está compuesta por una serie de filósofos que aparecen en los años 20 y llegan hasta hoy, es decir, es una escuela que tiene un siglo de existencia, lo cual es muy notable, y todos ellos podrían ser calificados de neomarxistas. La idea de ellos es la siguiente. Bueno, Marx construyó algo extraordinariamente valioso para el análisis de la sociedad, el materialismo histórico, ¿no? Pero ese materialismo histórico ha fallado muchas veces. ¿Por qué? La razón que dan estos pensadores es básicamente esta. Marx crea una teoría que era eficaz para analizar la sociedad de mediados del siglo XIX. Y esa sociedad de mediados del siglo XIX no se parece ni por el forro a la sociedad que tenemos hoy en el siglo XXI. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Renovar el marxismo. Hay ideas de Marx que se pueden mantener y hay otras ideas de Marx que es necesario modificar, ¿no? Muy especialmente, Marx tenía la idea de que los seres humanos sufrimos un número muy preciso, muy pequeño de alienaciones, de formas de despersonalización y de frustración, y estos filósofos lo que piensan es que a lo largo del siglo XX se han ido desarrollando formas de alienación cada vez más sutiles. Entonces lo que ellos se proponían en una cosa que llamaban la teoría crítica, que era un proyecto que compartían todos estos filósofos, lo que se proponían en la teoría crítica era descubrir cuáles son esas nuevas formas de alienación que hace que los seres humanos vivamos de forma infeliz, ¿no? Pensad, por ejemplo, los medios de comunicación pueden resultar alienantes. Hoy, Internet puede ser alienante, el teléfono móvil puede ser alienante, los WhatsApp pueden ser alienantes, pero nada de esto podía conocer Carlos Marx en 1850. Así que, si necesitamos poner en pie una teoría que sea emancipadora de las personas que sufren y todo esto, que luche contra la alienación que sufrimos y contra la infelicidad que sufrimos como consecuencia de ella, pues tenemos que renovar el marxismo. Esta era básicamente la idea de estos filósofos, ¿no? Bien, y ellos presentaban su filosofía como perfecta, como absolutamente científica. ¿Qué hicieron con Popper? Plantaron a Popper allí en el Congreso, le llamaron, le pidieron que expusiese él cómo veía él las ciencias sociales. Y Popper, claro, lo que dijo es que para él las ciencias sociales serían auténticas ciencias siempre que se dotasen del método experimental. Y que si no hacían eso, pues esas ciencias no eran tales, eran simplemente pseudociencias. ¿Y cómo arremetieron los filósofos de Frankfurt a esto? Mostraron una cosa que aquí os cuento en la franja que está en verde. Más o menos lo siguiente, a ver si consigo explicarosla. Mirad, Marx tenía la siguiente idea. En la naturaleza, en la sociedad, para que una sociedad progrese, es necesario que a toda posición, que él llamaba tesis, se le oponga una antítesis. Y de la lucha entre la tesis y la antítesis surja una síntesis superadora, es decir, una nueva etapa en la humanidad más justa que la anterior, ¿no? Por ejemplo, hubo una época en la cual lo que había era amos y esclavos, Imperio Romano. Bueno, si consiguiésemos que los esclavos se organizasen y se enfrentasen con la suficiente energía contra el imperio, contra los amos, por ejemplo, la revuelta de Espartaco, pues si consiguiésemos que la antítesis fuese lo suficientemente fuerte, provocaríamos en los amos una inquietud y la sensación de que había que cambiar un poco las cosas a una sociedad distinta, la medieval, donde ya no hay esclavos, ahora hay señores y siervos, pero es exactamente lo mismo. Si no nos gusta el sistema medieval, el sistema, la forma social del medievo, sí.
Sí, sí, adelante. Cuando pones el ejemplo de Espartaco, Sí. de las películas queda muy bien, pero Espartaco lo único que quería es crear, digamos, una república a su favor, y lo de liberar esclavos, lo suyo, pero esclavizaba al resto. Claro, por eso precisamente no consiguió un amo por otro. No... Claro, pero por eso no consiguió Espartaco la revolución, el cambio de sistema. Lo he puesto el ejemplo porque es un ejemplo que permite ver por dónde van las cosas. O sea, que para que cambie el imperio romano no cambia por las buenas. El imperio romano cambia porque hay algo en el imperio romano que se convierte en antítesis del imperio. Por ejemplo, pudo haber sido Espartaco, que no lo consiguió, fracasó. Pudo haber sido Aníbal, que tampoco lo consiguió. Muchos, como bien sabéis, muchos romanos achacaron el hundimiento del imperio no a los bárbaros, sino a los cristianos. El cristianismo era la antítesis, porque los valores del cristianismo eran antitéticos con muchos valores del imperio romano. ¿Entiendes? Sí, pero entonces, también, la idea de Marx es que para que algo cambie es necesario que eso que hay tenga una oposición y que de la lucha dialéctica surja algo nuevo. La dialéctica es la clave del marxismo para entender la historia. La historia es dialéctica, es una lucha de oposiciones. Si la sociedad capitalista no nos gusta, necesitamos una antítesis a quienes están en el poder. ¿Quiénes eran esa antítesis para Carlos Marx? Miguel, ¿quién era la antítesis? ¿En quién pensaba Marx para derrumbar el capitalismo? Pues pensaba en el mundo obrero, pero... Exacto, en el proletariado. ¿Qué ha ocurrido? Que el proletariado ha sido incapaz de derrumbar el sistema capitalista en los países occidentales. Piensa que Adorno, Habermas y compañía son todos alemanes occidentales. Alemania Occidental es un país megacapitalista. La Alemania Occidental que vivieron ellos. Bueno, el capitalismo no funciona. Entonces, vale, si no tenemos... Yo soy de izquierdas, yo soy un marxista. Vas a descubrir una cosa sorprendente. Vais a descubrir una cosa sorprendente. Yo soy marxista. Yo creo como Marx que la historia se mueve por contradicciones dialécticas. Pero ahora mismo hay un poder omnívodo que es el capitalismo, el capital. Bien, Marx me dijo que le opusiese al proletariado, pero no puedo, porque los proletarios hoy todos tienen su televisión, todos tienen sus coches, todos tienen su PlayStation, todos tienen sus vacaciones y todos tienen su pensión. Yo no consigo que un proletario se juegue la vida como se la jugaban en 1850, porque el capitalismo ha sido tan hábil que ha desactivado esa fuerza de choque, esa antítesis. Así que, como sigo siendo marxista, necesito corregir a Marx, necesito buscar otra fuerza poderosísima que derrumbe el sistema. ¿Dónde la busco? ¿Qué se os ocurre? En otras cosas, por ejemplo, otras teorías, pues el feminismo es una de ellas. ¡Ole! La ecología es otra. ¡Ole! ¡Aplauso! Los nacionalismos. ¡Ole! ¡Aplauso! Mire. Ahora, ¿entendéis por qué los partidos de izquierdas están permanentemente moviendo ese tipo de discursos? El mundo gay, el mundo feminista, el ecologismo, porque una vez que han descubierto que la fuerza antitética que Marx había predicho está descafeinada, necesitan construir una antítesis poderosa en algún otro sitio. Tienen que encontrar fuerzas de algún otro sitio. ¿Lo entendéis, no? Absolutamente. Claro. Ahora, entonces, entendéis perfectamente cómo es la dinámica, la lógica. Acordaos que el Congreso se llamaba Lógica y Metodología de las Ciencias Sociales. ¿Entendéis la lógica del marxismo? La entendéis perfectamente. ¿Qué es esta dialéctica? Ahora bien, ¿qué hace un físico cuando se encuentra con una afirmación y su negación? Una tesis y su antítesis. Lo que el científico dice es, uy, me he equivocado en algún sitio, porque me estoy contradiciendo. Recula. ¿Y qué es lo que...? O sea, para un científico, una contradicción es síntoma de que ha habido un error en el proceso de investigación. Mientras que para un marxista, una contradicción es una excelente noticia. Es una palanca para seguir adelante. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta famosa polémica que tuvo Adorno con Popper? Adorno le dice a Popper, el problema gordo es que si dotamos a la sociología del método de las ciencias, cuando la sociología se encuentre con una contradicción, reculará en vez de seguir avanzando. Y en vez de convertirse en una ciencia revolucionaria que nos ayude
a cambiar la injusticia, lo que hará será mantener la injusticia. No, pero de todas maneras se apoyan siempre en paradigmas de la ingeniería social. Bueno, es que todo esto es ingeniería social, claro. Claro. Todo esto es ingeniería social. Siempre, o sea, el fundamento de su teoría está siempre relacionada con grupos sociales, con precariedad, con un montón de... Pero es que son sociólogos, Alejandro. Claro, no, es que son sociólogos, o sea, es que es justo su mundo. Mirad, os pongo aquí unos ejemplos que espero que os gusten de lo que es la mentalidad lógica y la mentalidad dialéctica. La mentalidad lógica, si yo le digo la soledad sonora, dice, eso es un oxímoron, eso es una contradicción. Lo que es solitario es silencioso. Aquí y sin embargo, si uno lee a Juan Ramón Jiménez, a San Juan de la Cruz, un verso de ese estilo, está claro que descubre que en esa aparente contradicción hay una verdad profunda. La canción de Simon y Garfunkel, el sonido del silencio. ¿Cómo va a tener el silencio sonido? Por Dios, dirá el científico experimental. Pero no es totalmente falso. Esta frase encierra algo, ¿no? Que se asome al balcón ahora de las calles de Madrid, vas a ver cómo se oye el sonido del silencio. Por ejemplo, sí, claro, señor, exacto, ¿no? Claro. La frase de Martin Heidegger, la nada anonada. Un filósofo del Círculo de Viena, Carnap decía, esa frase es contradictoria, no tiene ningún sentido. Pues Heidegger escribió probablemente el libro más importante del siglo XX, El ser y la nada, en la que aparece esta frase, porque lo que hace es intentar exprimirla. Fijaos el libro de Feyerabend, que es uno de los filósofos de la ciencia que os citaba antes. Se titula Tratado contra el método. Tratado es el término científico que se utiliza para escribir un libro lleno de metodología, un libro en el que todo está perfectamente pautado. Tratado contra el método es un oxímoron absoluto. Y el libro, sin embargo, tiene sentido, no es una payasada. Bueno, los dialécticos creen que usar el método experimental en las ciencias sociales le convierte, simplemente empobrece estas, hace que sus análisis sean más pobres. Así que ellos reivindican sus ciencias y su propia metodología en igualdad de condiciones o incluso en superioridad con respecto a las ciencias sociales. Bueno, me salto esto porque estoy yendo demasiado rápido. Vamos a ver. Perdón, demasiado lento. Me queda poco tiempo. A ver si consigo explicároslo. Y ya con esto vamos a terminar. Dejo el último apartado para el próximo día. La idea que tiene Adorno frente a Popper sería la siguiente. Vamos a ver. Hay dos tipos de ciencias, de acuerdo. Naturales y sociales. Nosotros, que somos pluralistas, defendemos que las naturales tienen su propio método y las sociales el suyo. Es verdad que nosotros no podemos predecir, como hacen las ciencias naturales, pero hacemos cosas mucho más profundas, y que son en torno al complejísimo mundo del ser humano. Y es más, si alguna vez algún científico natural intenta poner por delante, conceder mayor crédito a su disciplina que a las nuestras, le tenemos que recordar que sus disciplinas están también sesgadas desde el punto de vista ideológico. Antes os he dicho, ¿os acordáis el discurso de Feyerabend? Que cómo elegimos entre dos teorías rivales, la sociedad elige la que le viene bien, no la que es verdadera, la que le viene bien. Pues, en fin, si eso es así, las ciencias naturales en realidad son mucho menos objetivas de lo que los científicos pretenden, ¿no? Voy demasiado rápido, se me está entendiendo. Si alguien no me entiende, por favor, que me dé un alto. Porque es que esto es... Bien, o sea, esto es relevante. Sí. Otra cosa es que no estoy de acuerdo. Vamos. Sí, lo único, bajo ese criterio, que la sociedad escoge la teoría que más le viene bien, pero digamos que entre dos teorías, si las dos teorías funcionan y están probadas, las dos teorías son válidas, que en la sociedad... Es que a veces se mantienen las dos. Sí. Es que a veces se mantienen las dos. Por ejemplo,
Yo ahora mismo tengo una exalumna que es una chica que está con una depresión de caballo y tiene un problema gordo que es, perdóname que es que me están llamando y está... Tranquilo, vale, sí. Tiene un problema gordo y le han dicho que se ponga en manos de un psicólogo, pero el problema es que no existe el psicólogo. Hay psicólogos cognitivistas, psicólogos conductuales, psicólogos humanistas, psicoanalistas, psicólogos junguianos, o sea, y todo está funcionando en nuestra sociedad y la gente va, igual que, y hay chamanes y hay un montón de cosas. O sea, en física, ¿cómo hacemos determinados cálculos? A veces, si lo que tenemos que medir es el movimiento, el desplazamiento de un coche de Madrid a Barcelona, usamos la física de Newton. Pero si es un cohete, utilizamos la física de Einstein. O sea, es todo muy... Bueno, perdóname, estoy un poco violento porque creo que me voy a abalanzar demasiado, queda un cuarto de hora, no os he dado ningún descanso y creo que tenéis que aplaudir. Yo es que vivo fuera de Madrid y no tengo nada enfrente, pero creo que tenéis que aplaudir por los balcones. ¿Os parece que lo dejemos aquí y continuamos pasado mañana? Como tú quieras. Por no sobresaturar. Perfecto, Víctor, perfecto. A tu disposición. Vale, porque entonces lo dejo aquí y el próximo día resuelvo el enigma este. ¿Cómo se las ingenian los científicos sociales para decirles a los científicos naturales lo vuestro es mucho menos serio de lo que vosotros creéis? Perfecto. ¿Vale? Bueno, Gracias, hasta el pues miércoles. de nada. A vosotros. Víctor. Gracias. Adiós. Adiós, Gracias, Víctor. Adiós, Víctor. Adiós. Adiós, muchas gracias por todo. Esther, el próximo día, ¿a qué hora, qué día es la próxima conferencia? El 8, El la 8, ¿no? próxima conferencia a las 6 de la tarde. Vale, el 8. Miguel, Y la Hola. siguiente el 13. gracias por mandarme los datos. Yo me había confundido. Nada, tranquila. Esos son dos cafés con churros. Cuando pueda. Un besito. Igualmente, Gracias por todo. a ti. Tengáis buen día. Igual, Gracias por todo. Gracias a vosotros. Todos. Adiós, adiós. 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 Don Ángel. Hasta luego, caballero. Me salgo. A ver, ¿por dónde estamos? Salir audio.